dedica fundamentalmente al arte y el patrimonio aragonés en su contexto y dimensión internacional, y también es miembro del IPH. Pedro está aquí porque además es director del Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses, que organiza además los simposia internacionales de mudejarismo, que este año celebran su 16ª edición, precisamente los días 17 a 19 de octubre, bajo el título Paisajes mudéjares y moriscos, territorios e identidades, es decir, un tema también que tiene mucho que ver con las rutas, ¿no? Pedro es una persona muy involucrada y muy vinculada con la temática patrimonial, tanto desde el punto de vista especulativo, teórico, como también desde el punto de vista práctico, ¿no?, de aplicación. Y además desempeña puestos de responsabilidad en la diócesis de Teruel-Albarracín, como delegado de patrimonio y también como director del Museo de Arte Sacro de Teruel. Pedro, muchas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que para mí pues un placer poder exponer las cosas, estas cosas en las que estamos trabajando, sobre las que está uno estudiando, ¿verdad? Pues qué mejor lugar que este para informar. A veces ocurre que la investigación más concienzuda, más trabajada, a la que más tiempo le has dedicado, si no se lanza, si no se recibe por parte de las personas adecuadas o no se le da la información suficiente como para que la gente conozca qué estás haciendo, pues no sirve para nada, ¿no? Pues insisto, pues para mí es un placer venir, comentarles estas cuestiones y pues eso, ofrecer un poco de información sobre una cuestión como es la de las rutas de patrimonio, las rutas culturales, que cuando surgieron parecía que era una especie de moda, esto de hacer rutas culturales para la gente, para el turismo, orientadas fundamentalmente a una función de patrimonio más económica, más de dinamización económica que casi cultural, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento, pues no sé si decir fundamental, pero sí un elemento que se demuestra como muy importante para conseguir varios de los objetivos que tiene el patrimonio, ¿no? La parte económica, la parte cultural, la parte de dinamización, de conservación, de concienciación sobre el patrimonio. En todos esos aspectos incide la cuestión de las rutas. He elaborado un discurso sencillo en el que, en primer lugar, una pequeña presentación, ¿no? Luego hablaremos de una especie de hipótesis sobre qué puede encontrar una persona que busca las rutas culturales del Mudéjar y que quiere hacer una ruta cultural del Mudéjar, qué es lo que puede encontrar. Y luego valoraremos pues la más importante de todas y la que tiene todos los visos de desarrollarse con éxito, como ya lo está haciendo, para finalizar con una reflexión sobre ya quizá una cuestión más terminológica, sobre qué es una ruta, qué es un itinerario, qué conviene, qué es mejor, qué se puede utilizar, porque a veces de utilizar o de emplear un término, pues lo desgastamos tanto que casi le dejamos sin sentido, sin función. Bueno, pues en primer lugar, insisto en el lugar en el que nos encontramos, pues no vamos a perder mucho tiempo comentando lo importante que es el arte mudéjar para la identidad aragonesa. Esto que es uno de los elementos de patrimonio que nos identifica a nivel nacional e internacional. ¿Quiere decir esto que es el único lugar donde hay arte mudéjar? Evidentemente no, pero por sus especiales características, por su historia, por el grupo seguramente también, ¿no?, de investigadores e historiadores del arte que han estado elaborando sus estudios, sus trabajos relacionados con el mudéjar, por una serie de motivos, pues es el que a nivel nacional más desarrollado está y
mayor impacto tiene la cuestión patrimonial dentro de su propia comunidad, y más afecta el concepto del que vamos hablando, del que estamos hablando, que es el de las rutas. La hipótesis que me planteaba es que encontrará una persona que no sabe nada de lo que es el mudéjar, bueno, que ha oído hablar del mudéjar, lo que es el mudéjar y lo interesante que es, que puede encontrar en internet si busca ruta mudéjar. Primer nivel. Porque si vamos a estar publicitando espero que no se me escape muchas veces, porque muchas veces también utilizo el término producto cultural, ¿eh? Si estamos hablando de este producto, espero no usarlo más, lo tenemos que publicitar, la gente lo tiene que conocer, ¿vale? Digo esto y hay palabras que sobre todo a lo mejor se entienden mal, aunque la idea no es que tenga ninguna connotación peyorativa, lo de producto me refiero. Encontraríamos una página de Patrimonio Cultural de Aragón donde aparece claramente Ruta Mudéjar. Entonces lo que uno tiende a pensar, a ver, vamos a buscar más información. Y con lo que se encuentra es con... podríamos entrar a la página web, ahí está la dirección, pero no es más complicado, todo rápidamente. Se accede a un mapa. Ruta, en principio, parece que viene asociado, el concepto de ruta, parece que viene asociado siempre al concepto de patrimonio en un espacio. Ese espacio puede ser un espacio urbano o puede ser un espacio más abierto. En este caso, como es una página del Gobierno de Aragón, nos habla del patrimonio mudéjar de Aragón y plantea ahí una serie de elementos, de hitos, en los que usted puede encontrar patrimonio mudéjar reconocido. Reconocido quiere decir que es aceptado como un patrimonio mudéjar de calidad y que detrás de esa aceptación hay estudios, análisis y reflexiones por parte de los expertos en ese patrimonio. Decía que iba a hablar de cuestiones conceptuales un poco más adelante, pero podemos introducir ahora. El riesgo, tiene riesgos esto del concepto de rutas, el concepto de acumulación y de presentación de un patrimonio que está disperso en el territorio. Porque a veces parece que una ruta nos puede ocurrir una ruta de prácticamente cualquier cosa. Si vamos a hacer una ruta bueno, pues podemos hacer una ruta de bares, por supuesto, o una ruta de las tapas de no sé qué, o una ruta de... Parece que ruta es, insisto, disponemos de una serie de elementos que tienen algún elemento común, alguna cuestión común, y las presentamos como ruta. Ese es el riesgo que se corre en lo que se refiere al patrimonio mudéjar. Luego acabaremos viendo realmente ese riesgo cómo se define, cómo se sustancia, ¿no? Vale. Entonces tenemos este mapa y nos dice unos puntos muy concretos la cantidad de elementos de patrimonio que podemos encontrar. ¿Qué ocurre? Que al final, lo que nos pone un poco más abajo, es una descripción de esos bienes. En este primer nivel de concreción de la información de las rutas mudéjares de Aragón, el Gobierno de Aragón, a través de su web de patrimonio, lo que nos ofrece es contenidos. En realidad no nos está vendiendo ninguna ruta para que nosotros la hagamos. Bueno, sí, nos está diciendo que existe, ¿no? Y sobre todo es que le da contenido. Yo puedo mirar la pestaña de la Catedral de Teruel y entonces está todos los informes disponibles en la sección de patrimonio sobre la Catedral de Teruel, ¿vale? Pero quiero decir, aquí no introducen ningún elemento de llame usted a tal teléfono y puede visitar la iglesia, tiene estos servicios en el entorno de este bien para que usted los pueda o alojarse o pueda comer o lo que sea, ¿no? Te da la información de los bienes y te plantea la posibilidad. Si seguimos un poco más, ya a nivel turístico, la Diputación Provincial de Teruel, o sea, de Zaragoza, y el propio Gobierno de Aragón, pues ofrece información, ¿no? También información, pero a nivel turístico. Y sí que se plantean unas rutas.
Por ejemplo, la ruta del Mudéjar por la comarca de Calatayud y el Aranda. ¿Vale? Si tú entras en esa página, en esa pestaña, lo que te va a informar de manera bastante pormenorizada es qué elementos se pueden encontrar en esa ruta y qué elementos se encuentran en esa ruta, qué interés tienen y ya, como es una página de turismo, aquellas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad a los bienes, los recursos que se pueden encontrar, las empresas que trabajan en ese entorno y que, insisto, pueden abrir o pueden hacer visitables esos elementos que conforman la ruta. Con lo cual, sí, efectivamente, accediendo a esta información, la persona puede construirse un proyecto de visita, ¿no? Tengo disponibles 2 días con esta información de la que dispongo, quiero hacer una parte de esa ruta. Y voy a ir a Calatayud, voy a ir a Tobet, voy a ir a... Y se puede diseñar perfectamente hacer una idea. Lo mismo en la pestaña que hay más abajo, que se refiere a Teruel y la zona del Jiloca. En la misma página web encontramos pues al menos 2 propuestas de rutas que sin embargo no pueden ser más dispares en cuanto a su posibilidad, a la posibilidad de una persona de disfrutar de esas rutas. Porque mientras que en la zona de Calatayud y la zona de la Aranda se ha trabajado, y ahora vamos a ver cómo, para que realmente esos bienes conformen una ruta. La parte que se refiere, la pestaña que se refiere a Teruel y Argiloca, pues casi, aunque esté en una web de turismo, casi, que no exactamente, pero bien, lo que hace es ofrecer información. Ofrecer información del bien, me refiero. Pues vaya usted a la torre de Burbáguena o a la torre de Luco de Giloca. Es una torre que tiene estos elementos mudéjares, que está esta decoración de ladrillo, pero ya está. Como mucho, te puedo informar de que en Calamocha hay una oficina de turismo. Pero son bienes los de esta segunda ruta Teruel, que sobre todo se ven por fuera. No tienes la posibilidad, que de lo que ocurre, pues está mucho mejor trabajada la ruta de la zona de Calatayud, que te permite acceder dentro, ver una vista guiada, concertada, todas esas cosas. Entonces, que esto ya nos está informando de cuál es el problema final de las rutas del Mudéjar en Aragón, que son rutas muy compartimentadas y que no se han planteado de momento con un concepto general. Y yo diría un poco más, no solo deberíamos plantearnos un concepto general a nivel de la comunidad autónoma, sino que tendríamos que plantearnos a nivel nacional. De manera que ya estaríamos hablando, ¿de qué estaríamos hablando? De un itinerario, no estrictamente una ruta, de un itinerario cultural del Mudéjar en Aragón, o esto ya estaba planteado cuando se estaba trabajando en la declaración y los años posteriores de la declaración de las Torres Mudéjares de Teruel como Patrimonio de la Humanidad, de la creación de una ruta internacional sobre la herencia islámica en el entorno del Mediterráneo. Incluso yo creo no lo creo, lo afirmo, se publicó una guía de la UNESCO con las propuestas que se podrían desarrollar en función de ese concepto internacional, de una tradición que se refiere a una cultura y a una creación artística y una cuestión religiosa, que es lo islámico, crear una ruta en esa línea, ¿no? Entonces, mismo patrimonio, de similar importancia. En este momento no vamos a hacer ningún juicio de valor sobre qué Mudéjar es más importante que otro, evidentemente, pero mismo patrimonio, mismo entorno, misma administración y sin embargo grados de trabajo totalmente diferentes. Entiendo que eso es la línea en la que se está trabajando para que no sea así, pero de momento es rutas en el territorio, unas rutas amplias en el territorio, y luego se ofrecen también como rutas del Mudéjar, rutas en un territorio más concreto, por ejemplo en Tarazona, la ruta del Mudéjar de Tarazona.
En ese caso, de las variables que estamos manejando, a veces parece que me voy yendo demasiado hacia el uso turístico y no tanto cultural de estos bienes. Pero bueno, en este caso se facilita la gestión del bien, porque son bienes que están muy localizados. El ejemplo es Tarazona. Ya incluso viene un mapa con los lugares que se pueden visitar y demás. Y la oficina de turismo puede dirigir a quien quiera a través de ese mapa para hacer la visita. Pero el ejemplo contrario lo pongo en Teruel. Lo contrario, en el sentido que no se vende como una ruta de las Torres Mudéjares, pero en cuanto a la facilidad de la gestión y la utilización de ese bien como recurso. Teruel parece que el mudéjar de Teruel, ¿vale? Pero te sales de Teruel y el mudéjar que hay fuera de Teruel es totalmente distinto al de Teruel. En Teruel están las torres, la techumbre, el ábside de San Pedro. Hay una serie de cosas que proceden y se crearon en unas circunstancias históricas muy determinadas y están todas concentradas. Eso facilita el aprovechamiento para los establecimientos hoteleros de la ciudad, para los restaurantes de la ciudad, para los guías turísticos de la ciudad. Facilita mucho en comparación con los otros elementos que hay en el entorno, pues que tienes una torre de tradición mudéjar del siglo XVI-XVII en un pueblo y tienes que desplazarte 40 kilómetros para ver otra torre interesante y muy bonita y que merece la pena visitarla por todas estas cuestiones que hablamos, pero que te tienes que desplazar. Valga como detalle, uno de los problemas de uno de los TFMs que acabo de dirigir, que se presentan ahora, es que planteaba, en primera instancia, que luego ya se corrigió, ¿no? Pero en primera instancia planteaba unas rutas por las torres mudéjares de la zona del Jiloca. Y claro, lo más importante de todo el proyecto que tiene que ver con la gestión es estar en el territorio, porque esta persona planteaba poner un autobús para hacer visitas guiadas por estos elementos, por estas torres. Entonces, claro, echábamos cuentas, decimos, pues es que esto es muy complicado presentarlo así, tal cual, porque lo más probable es que no llenes el autobús. Eso es lo más probable. ¿Y eso quiere decir que no se debe intentar? Bueno, pues si tienes apoyo económico de alguna institución, pero como proyecto empresarial es muy complicado, ¿no? A diferencia de lo que digo, si se hace un proyecto de gestión de las torres mudéjares de Teruel, pues es mucho más fácil para hacer las visitas, para gestionar los grupos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en este caso, pues Tarazona nos plantea una propuesta sobre ese patrimonio mudéjar que se concentra en la ciudad. Podemos ver también, como lo acabo de decir ahora, ¿no? La zona de Jiloca, podemos encontrar en esa hipótesis de decir yo quiero hacer una ruta del Mudéjar y a ver qué me ofrecen, pues en la zona del Jiloca, la comarca de Jiloca tiene una página, en su página web incluye una ruta del Mudéjar de esa zona, que como acabo de decir, fundamentalmente se sustancia en las torres de las iglesias, esa oferta. Como siempre, nos ponen el mapa, la carretera que usted tiene que hacer tiene que ir siguiendo para ir de pueblo a pueblo y alguna información, pues eso, de carácter práctico, ¿vale? Pero esto no es una ruta, o no es lo que a nosotros nos interesa tanto de una ruta. Como acabo de decir, más bien esto es un producto. Cosas que se ofrecen a un hipotético visitante para que pueda hacer esa visita. ¿Tiene importancia? Sí, tiene valor. Sí. ¿Hay que dejar de hacerlo? Bueno, pues no, hay que dejar de hacerlo. Más bien habría que trabajar, como acaba de decir Juan Carlos, trabajar en red, trabajar de manera conjunta. Porque, ¿qué mejor sería? ¿No sería mucho mejor que alguna de las instituciones que trabajan en el territorio, por ejemplo, Diputación Provincial de Teruel, todas las iniciativas que se hagan en Mudéjar, las centralizamos y las intentamos distribuir? Ese es el ejemplo y el camino que se abrió con la Diputación Provincial de Zaragoza y con Territorio Mudéjar. Digo que luego seguramente pues nos puede dar muchísima más información de la que voy ahora a comentar Victoria Trasobares, que nos acompaña. Esto es un ejemplo de trabajar en red. Hemos visto lo que uno encontraría si entra en Internet, por supuesto Territorio Mudéjar también lo encuentra, quizá lo primero. Yo he querido seleccionar
las cosas que tienen otra categoría, que están trabajando en otro momento y en otro tiempo, y luego iríamos a buscar qué es esto de territorio mudéjar. Tal y como está presentado, el visitante que quiere hacer una ruta del mudéjar en Aragón, desde luego accedería a la propuesta que hace territorio mudéjar, de ruta del mudéjar, con varias propuestas distintas, tematizadas, en las que ya se ha organizado y se ha pensado cómo gestionar los grupos de posibles visitantes que se puedan presentar, cómo gestionarlos a través de una página web, utilizando los nuevos recursos, la tecnología, ¿no? Acceda usted, haga la reserva, que no es que como hace 30 años que vas allí a ver si la señora del pueblo tiene la llave y que me abra la iglesia, ¿no? Eso es una manera de trabajar, que esa es la línea que tiene que seguir el Mudéjar en Aragón, la línea que inició hace unos años Territorio Mudéjar y que, como vemos aquí, pues sí, de nuevo podemos decir, otra vez tenemos el mapa. Tenemos el mapa porque, de nuevo, como lo que ocurría antes, es un patrimonio que está disperso en el territorio y concentrado en el territorio. Retomando lo que acabo de decir, yo considero, a mi juicio, el proyecto de Territorio Mudéjar y de las rutas del Mudéjar, con el principal problema que se enfrenta es precisamente su ubicación en un territorio de baja población, no vamos a decir despoblado, pero un nivel de población bajo, con una ubicación dispersa y con ese problema de acceder a través del concepto de ruta a determinados elementos visitables y llevar al mismo grupo a determinados lugares. Eso es lo supongo yo, estudiando un poco ya como digo, ya lleva su tiempo esto, pues es un poco el principal problema que se observa desde el exterior, cómo se está gestionando eso. Y conseguir lo que se ha conseguido con esas circunstancias que acabo de referirme, a las que me acabo de referir, pues es un logro que hay que reconocer, evidentemente. La publicidad de estas, por ejemplo, pues aquí vemos en la Territorio Mudéjar lanza la nueva edición de sus rutas, aparece en los medios, aparece en la prensa, aparece en la publicidad institucional. Es decir, que no es como lo que acabamos de ver, con un grado de información a la sociedad que se concentra o se refiere fundamentalmente en lo local, sino que siempre se observa que siempre se hace esta labor de difusión a lo general. ¿Vale? Y uno, cuando luego ya vas accediendo a la página web, pues vas viendo las rutas que te proponen, las distintas rutas propuestas, como digo, en línea con lo que la propia organización considera que es más adecuado en función de los estudios que se realizan. Porque, en fin, una de las cosas que también observan en el posgrado, en el máster de patrimonio, es que pues muchas veces los estudiantes, cuando están preparando sus trabajos, vienen con propuestas, es decir, es que yo creo que esto es lo más novedoso. Primero dicen, bueno, novedoso no es porque ya se ha hecho no sé dónde, en tal sitio, en tal otro, ¿no? Pero vienen con propuestas como decir, mira, para hacer una propuesta, lo primero que tienes que hacer es un estudio. ¿Claro? ¿Qué quieres enviar, qué mensaje quieres enviar al público que va a visitar eso? Entonces, aquí con las que están ahora, digamos, presentadas estas 5 rutas en la web, pues se ve el estudio que se ha hecho, tematizar, pues algunas se dedican o van dirigidas más a la cuestión más artística, otras a cuestiones más históricas, de la fusión de culturas, la relación con el entorno, están dirigidas al público y dirigidas hacia el concepto, como digo, que se quiere transmitir. Entonces, aquí las 5 rutas, ¿no? La cuestión de la frontera, los mudéjares y la frontera, ¿no? Mestizos, tal. Vamos viendo cosas, 5 propuestas. Entiendo que cada momento estas propuestas se pueden ir modificando en función del éxito que hayan tenido, de la idoneidad o de lo que se o de cómo han funcionado en ese momento en esos lugares, ¿no? En definitiva, una propuesta, una ruta esta,
la que viene de territorio mudéjar, que nos está poniendo en el camino de cómo se deberían hacer las cosas en lo que se refiere a rutas o itinerarios. Porque, como digo, es muy fácil coger el patrimonio mudéjar que tenemos, representarlo gráficamente en un mapa y ponerlo en una página web y decir que eso es una ruta. Y entramos a la página del Mudéjar, esta que está todas las fotos del arte mudéjar de Aragón. Se me ha ido el nombre de cómo se llama la página. Mudéjarismo, ¿cómo es? Aragón Mudéjar, eso es, Aragón Mudéjar. Y entonces tú entras, mapa interactivo de Mudéjar en Aragón. Tú coges ese mapa y lo puedes convertir en una ruta. Marcas las carreteras que juntan los puntos y ya está. O que es esta de aquí, ¿no? O esta otra, ¿vale? Que también está dentro de una página, pero está seleccionado, digamos, a conciencia para que no se vean los logos. Esta página está presentada como una cuestión como una propuesta de rutas del Mudéjar, cuando al final, como digo, pues prácticamente es que es un mapa. Bien. ¿Hacia dónde deberíamos ir, pues? Pues como he apuntado, hacia la creación de más que de una ruta, de un itinerario. El arte mudéjar tiene varias circunstancias que lo hacen especial, entre otras su naturaleza de fusión cultural. Ya sabemos que el mudéjar es un estilo que se produce con la fusión de las tradiciones cristianas e islámicas, constructivas, culturales y tal. Es un estilo, como cualquier otro, porque todo lo que se ve lo define como tal. Lo que no podemos hacer es, pues, que muchas veces es quizá parte del problema, pues decir todo lo que vemos que es una techumbre de madera, decir que es mudéjar porque es de madera. Eso no es un estilo. No podemos decir porque está hecho de ladrillo que es mudéjar. Eso es mentira. Eso nada lo sostiene como propuesta académica, decir que eso es mudéjar. Dígame más cosas porque si no, esto no me lo creo, ¿no? Entonces, independientemente de esto, es un estilo, como digo, y es un estilo que implica muchas cuestiones y que además implica muchas cuestiones que son necesarias para la sociedad. El reflexionar sobre la historia y reflexionar sobre muchas maneras de convivir y muchas maneras de conformar sociedades. En el momento que nos ocupa, en el momento que vivimos, pues quizás sea una referencia que tiene muchos usos educativos, usos culturales, además de los patrimoniales y todo esto. Pero es importante poner en valor eso, ¿no? Desarrollar proyectos, ideas, trabajos para que ese patrimonio se pueda tener esa función, pueda cumplir con ese objetivo. Y para cumplir con ese objetivo, evidentemente, las rutas es una manera de poderlo poner en valor, como digo al principio, poner en valor, pero con ese otro concepto que a lo mejor es un pelín más complejo, que es el de los itinerarios culturales. Pongo este ejemplo en la Junta de Andalucía, itinerario cultural del Mudéjar y el del barroco iberoamericano, ¿vale? Como itinerario cultural, como propuesta de itinerario cultural. Ponía la parte de arriba, que es un poco también decir que se necesita el apoyo de las instituciones. Cuando fue el aniversario el año pasado, nos encargó a Germán Navarro, el gobierno de Aragón y a mí, el comisario de la exposición sobre el Papa Luna. Pues una de las propuestas que hacíamos era un itinerario cultural del Papa Luna, un itinerario europeo, que podía ser aprobado dentro de la Unión Europea como un proyecto cultural conjunto, pues porque afectaba a mucho territorio. Estamos hablando de Roma, estamos hablando de Pisa, en Escocia, la universidad que fundó el Papa Luna, en Francia, en Aviñón, en todos los lugares de España, donde hay algo que sea significativo en relación con el Papa Luna, un itinerario. Todo fueron buenas palabras. Y lo vamos a poner en marcha, esto lo vamos a probar, lo vamos a desarrollar, y al final no se acaba desarrollando nunca, ¿vale? Entonces, es verdad que no es lo mismo el Papa Luna que el Mudéjar. No es lo mismo, no digo que sea más o menos importante, que no es lo mismo.
que esto está más concentrado y tenemos aquí nuestras circunstancias locales y regionales, pero bueno, que quizá deberíamos ir a ese concepto. Desde luego, a lo que deberíamos ir es a la utilización o a la creación de itinerarios o rutas, ya el nivel que se elija de profundidad en cuanto a la oferta, para trabajar de manera conjunta todo el patrimonio mudéjar de Aragón. Eso es lo que vamos arrastrando, un problema que se va arrastrando y que tenemos que solucionar si realmente queremos hacer una cosa que sea, queremos trabajar con este patrimonio de una manera seria. Pues si no, vas a un sitio y dices, no, que no, esto no está abierto, no, esto no sé qué me está contando, oye, hay una ruta, uy, pues es la ruta. Y las instituciones que parece que toda la vida han estado con lo suyo. Y básicamente, y para terminar, la Diputación Provincial de Teruel con su mudéjar, la Diputación de Zaragoza con el suyo, ¿vale? Entiendo que esa es la línea en la que se está trabajando para evitar eso. Y sería el éxito que, bueno, pues en estas jornadas sobre patrimonio cultural europeo y sobre el tema de las rutas, pues sería lo decisivo para realmente transformar esto en algo que sea sustancial para el desarrollo de nuestra comunidad, aunque sea solo a nivel identitario, que no lo es, pero ya si nos fijamos en la identidad, pues todavía más. ¿Vale? Pues muchas gracias.